el presidente de la República, como lo ha hecho en otras ocasiones, está abriendo un nuevo paradigma en cuanto a abordar los problemas de carácter económico, no nada más nacional, sino también a nivel mundial. El presidente habló de que el Banco de México tomó la determinación de aumentar la tasa de interés para combatir el tema de la inflación. Pero el presidente mostró evidentemente su desacuerdo con esa medida porque él dice que se tienen que buscar otro tipo de medidas. Yo diría medidas creativas dadas las nuevas circunstancias que se viven. Pero el tema es que muchos de los economistas, de los que están en estos organismos económicos, financieros, se formaron durante casi 40 años en toda la terminología neoliberal. Entonces está muy arraigado en ellos todos los conceptos que se gestaron en el periodo neoliberal, pero que hoy sabemos claramente y desde antes que esa terminología, esos mecanismos, esas formas de interactuar económicamente estaban orientadas a servir a las grandes empresas transnacionales, aunque desplegaban una campaña muy intensa en los medios de comunicación convencionales pues para engañar al pueblo. Ya el presidente ha desmontado una mentira neoliberal que consistía en decir, si hay aumento de los salarios, eso va a tener un efecto inflacionario, lo cual es absolutamente falso, porque ya en México, desde que llegó el presidente, se aumentaron los salarios como nunca antes se había hecho y eso no generó ningún efecto inflacionario. Por otro lado, hoy que la economía está a nivel mundial, derivado de la pandemia y agravado por la guerra en Ucrania, viviendo este tema de la inflación, el presidente dice que en lugar de seguir las recetas tradicionales del neoliberalismo, de incrementar la tasa de interés como lo hizo el Banco de México, al incrementar la tasa de interés, ustedes saben que si algún empresario industrial pide un crédito o algún productor, pues va a tener que pagar un interés mayor por el mismo, entonces eso genera un fenómeno de contracción, de detener el desarrollo económico del país. Es como el presidente puso un ejemplo muy sencillo, hagan de cuenta que hay un carro que ya anda fallando un poco, se calienta y para que el carro vuelva a arrancar, ¿cuál es la receta? Pues se parar el carro, parar la economía. Entonces el presidente dice que hay que encontrar soluciones más creativas y la clave de esto él mismo la da y dice que no consiste en aumentar las tasas de interés, sino más bien en elevar la producción. Pero fíjense, el efecto de las recetas neoliberales es, se aumenta la tasa de interés, entonces se frena la producción, se frena la inversión. Entonces aquí no, es al revés. Pero insisto, como el grueso de economistas que están en los órganos directivos en el país y a nivel internacional se forjaron casi 4 décadas en los conceptos neoliberales, pues se tiene que romper. Y el paradigma y el romper ese paradigma neoliberal lo está planteando con claridad el presidente, aumentar la producción, no frenar la producción. Y para esto él pues va a plantear 10 medidas que no las ha dicho, para avanzar en este terreno. Pero también otro tema que él rompe, otro paradigma neoliberal, es el hecho de que al aumentar el precio del barril de petróleo crudo a nivel internacional y en consecuencia aumentar el precio de las gasolinas en todos lados, prácticamente en todos lados del mundo, el presidente lo que hace, como México tiene petróleo, al exportar petróleo y aumentar el precio del barril del petróleo crudo, entonces esos recursos que se adquieren adicionalmente a lo programado, o sea, los llamados excedentes petroleros es que cuando inicia el año, el Congreso de la Unión aprueba el presupuesto, pero hace la estimación de cuántos dólares costará el barril de petróleo crudo. Entonces, sobre eso se hace el presupuesto, por eso es un presupuesto. Pero conforme pasaron los días, el barril del petróleo crudo tuvo un precio superior a lo que estimó la Cámara de Diputados. Y eso
que es superior a lo estimado es lo que se llama excedentes petroleros. Eso no entra en el presupuesto. O sea, esos son recursos adicionales que tiene nuestro país. Y para este año se estima que va a haber 1.300.000 millones de pesos de excedentes petroleros. Entonces, lo que hace el presidente para que nuestro pueblo no sufra, en lugar de aumentar los precios de las gasolinas como se está haciendo en todo el mundo, de esos excedentes petroleros que tenemos suficientes, el presidente decide que no se cobre el impuesto, el llamado IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que todos ustedes saben que se cobra cuando vamos a llenar el tanque de gasolina. Entonces eso permite, fíjense esa medida inteligente e innovadora del presidente, permite que México, en el sentido de los energéticos, no tenga la inflación que tiene Estados Unidos, por ejemplo. México tiene una inflación en el sector energéticos del 0.6% y Estados Unidos tiene 4 veces más la inflación en energéticos. Entonces es una medida importantísima del presidente y rompe también con las recetas neoliberales, al grado que ahora el propio presidente Joe Biden está planteando en los Estados Unidos de Norteamérica a las empresas petroleras que no aumenten el precio de las gasolinas y ya está anunciando esa medida. En tanto eso se dé, el presidente de la República dijo el día de hoy que se va a permitir, como se ha estado haciendo, que los norteamericanos o también connacionales que están en Estados Unidos puedan cruzar la frontera y cargar sus tanques de gasolina aquí en México mucho más barato de lo que se está dando en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ya llevamos 3 elementos, 3 medidas que ha tomado el presidente que van contrarios al modelo neoliberal. Ya dijimos, uno es que para combatir la inflación, en lugar de aumentar las tasas de interés, promover más la productividad. Y en este sentido es que el presidente dice que va a reorientar el programa Sembrando Vida, que hasta hoy se ha utilizado fundamentalmente para sembrar árboles frutales y maderables. Ahora, en el ánimo de incrementar la producción, entonces dice que parte de los campesinos que están apoyados en este programa, en lugar de sembrar todos ellos árboles frutales y maderables, ahora van a sembrar frijol y maíz de manera rotativa. ¿Para qué? Para que se incremente la producción de estos alimentos básicos, y esa es otra medida inteligente porque a nivel mundial varios expertos, entre comillas, están pronosticando que va a haber hambruna, sobre todo por el tema de la guerra en Ucrania. Aunque no es tan exacto ese argumento, pero lo que sí es real es que está habiendo falta de alimentos a nivel mundial. Entonces, el presidente de manera visionaria también está adelantándose a este fenómeno posible o semiposible que se pueda dar. Y así podríamos enumerar otras medidas, pero yo les recomendaría a ustedes nuevamente que puedan echar un vistazo al libro que escribió el presidente de la República que se llama Economía Moral, donde él desmonta cada uno de los sofismas neoliberales, como él les llama, o de los paradigmas neoliberales, o de los dogmas neoliberales, y da respuestas constructivas, alternativas a ese modelo. Por eso el presidente ha dicho varias veces que con las políticas económicas que está aplicando el gobierno, con eso ya se destierran las políticas neoliberales dentro de nuestro país. Ahora, en este caso del Banco de México, que el presidente dice respetamos su autonomía, pero como también siempre lo ha dicho, pero también hay otras vías y otras alternativas que él sugiere al Banco de México, pues sería bueno que los economistas directivos del Banco de México pusieran atención a lo que está diciendo el presidente. ¿Por qué? Porque en la práctica se ha visto que estas medidas que él ha tomado, que son contrarios a las recetas neoliberales, han dado resultados en la práctica. Y esos resultados han permitido que se aumente el poder adquisitivo de los mexicanos por un lado y por otro que se procure a través de los programas sociales también mejor bienestar para todos los mexicanos. Por otro lado también hay que recordar, fíjense nada más, hubo una reunión hace poco donde estuvo, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Servicios, estuvieron inversionistas en cuestión de energéticos, sobre todo en el petróleo. Entonces ahí mismo reconocen los empresarios, fíjense nada más, que
la decisión de haber construido la refinería Olmeca, que va a empezar a funcionar ya en estos días haciendo las primeras pruebas, fue una medida también acertada del presidente, y máxime en este momento que otra vez el petróleo está en auge en todo el mundo. Ellos afirman que las refinerías del mundo están viviendo un momento de auge y que el margen de ganancias pues llega a ser hasta del 47%. Y fíjense, con esa actitud visionaria del presidente, por un lado se adquirió la refinería en Deer Park, que está procesando alrededor de 340,000 barriles de petróleo diario, y también se construyó la refinería Olmeca, que va a producir, una vez que funcione al 100%, aproximadamente también 340,000 barriles de petróleo diario. Con eso vamos a lograr la autosuficiencia energética, cosa que no tienen otros países del planeta, y que precisamente con la guerra en Ucrania pues está agudizando la crisis energética, sobre todo con los países europeos. Entonces, otro elemento importante de la política económica del presidente, digamos a contrapelo de las posiciones neoliberales, de los neoliberales que aquí hicieron su agosto en mayo y que decían que la gasolina ya iba en declive, que el petróleo iba en declive y que ya venían las llamadas energías limpias, que como ha dicho el presidente, energías limpias han producido negocios sucios, sobre todo con Iberdrola y otras empresas extranjeras, particularmente españolas, que venían a la reconquista de México. Entonces, el presidente de México, de manera muy sencilla, muy elemental, pero muy profunda, está dando respuesta satisfactoria a problemas que a nivel mundial otros gobiernos no lo han dado. Por eso, evidentemente, como él lo mostró, pues se entiende que a nivel mundial, en las encuestas mensuales que se hacen para ver el desempeño de los presidentes, pues el presidente de México sigue apareciendo con más del 65% de la aprobación, y estamos muy contentos por eso. O sea, sabemos que en grandes tormentas como las que están ahorita a nivel planetario, pues hay un gran capitán que es el que está conduciendo la nave del país para lograr que nuestro pueblo no sufra las calamidades que se están presentando en otros países, e incluso las posibles predicciones de hambruna y otras cuestiones peores. Pues si te gusta lo que comentamos, esperamos tu opinión en Facebook y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que tengas muy buen día. Muchas gracias.